Para innovar se requieren conocimientos, conceptos, procesos, modelos, necesidades. Innovar es encontrar ideas, objetos, formas de hacer que satisfagan necesidades. Esto demanda eficacia cognitiva. Se requieren también talentos emocionales, audacia, disposición a intentar, afán de experimentar, aceptación del fracaso posible, perseverancia en el intento. Esto demanda eficacia emocional. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 220 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Frenos a la innovación. Papá, estamos en plena época de lluvia. Sí, ujú. Ok, bueno, para eh, los agricultores que emprenden, esta es una muy buena época. Muy buena época. Ujú. Así que la Sí, falta de lluvia podría ser un freno a la innovación emprendedora de los que están constantemente sacando frutos de la tierra a partir de semillas que siembran. Esto lo hablamos a menudo acá, ¿verdad? Es muy linda la analogía del agricultor aplicada al emprendimiento y también a la innovación, ¿verdad? Es interesante que cuando, por lo menos en mis tiempos, cuando hablábamos de tecnología, uno pensaba inmediatamente en industrias, pero hay tecnología en la agricultura y casi que hay tecnología aún en la agricultura tradicional. ¿Verdad? El agricultor que por 40 años ha estado sembrando papas o arvejas, estoy pensando en el este de San José, eh, tiene una determinada tecnología. Posiblemente él no le llama tecnología, pero sabe qué es lo que tiene que hacer, cuál es la semilla que tiene que sembrar, eh, cómo debe atender el terreno, ¿verdad? Eso me parece que es tecnología. Eh, Tendríamos allá en los tiempos, en los años 50 y 60, que eran los años de la sustitución de importaciones, a pensar que la industria iba a ser la salvación del país. Pero hay ejemplos de países y regiones que son intensamente agrícolas y son muy productivas, tienen niveles de producción importantes, ¿verdad? Lo que en Estados Unidos llaman el Corn Belt, ese granero de maíz, ¿verdad? De enormes hectáreas de producción de maíz, realmente es lo que ahora llamaríamos el inicio de una cadena de producción que termina en las chuletas de cerdo, ¿verdad? Porque la mejor forma, creo que la mejor forma de utilizar el maíz es alimentar cerdos y comérselo en chuletas, ¿verdad? Bueno, eso es tecnología y hay que tener muy presente que lo que queda de nuestra actividad agrícola es, es tecnificable, ¿verdad? Me admiraba a mí ver, por ejemplo, en alguna eh, empresa bananera, el departamento de producción y perdón, el departamento de innovación, lo que hacían en materia de tecnología. No sé si el común de la gente sabe que el banano nuestro, que tiene una gran calidad en el mundo, es un producto totalmente tecnológico, ¿verdad? Porque en los 40 exportábamos un bananito que era lo que salía en el cerco, ¿verdad? Y entonces era un banano de un determinado tamaño, eh, creo que incluso de una determinada capacidad nutritiva, ¿verdad? Pero se ha venido desarrollando productos que son
¿sí? Bastante el resultado de lo que el laboratorio eh, que está en las fincas hace por el banano, ¿verdad? No solo en cuanto a resistencia a las enfermedades, que es muy importante, sino también en cuanto a la calidad del producto. Eh, eh, las bananeras, por ejemplo, han innovado en la forma como se, la forma como se maneja el banano, ¿verdad? Uno ve fotografías de un barco ganadero siendo cargado en los años 40 y era un montón de gente, persona por persona, con un racimo al hombro para poner el racimo en una faja en una faja de transporte que lo llevaba adentro del barco y ahí en el barco lo acomodaban, no tengo idea de cómo, ¿verdad? Cuando empezaron a trabajar lo que se llama ahora el boxito, que es la, la unidad central donde se empaca el banano en bolsas, en bolsas no, en cajas, ¿verdad? Esa cosa era, bueno, era un proceso industrial dentro de la finca, que era totalmente agrícola. Y entonces la gente lavaba los racimos de una determinada manera, desmanaba el racimo, los acomodaba mágicamente con manos enteras, los acomodaba en unas cajas de manera que pesaran lo que tenía que pesar. No me acuerdo si 25 kilos o no sé cuánto tenía que pesar cada caja de banano, caja de cartón que estaba especialmente diseñada con las dimensiones para que a las manos ni les sobrara ni les faltara, ¿verdad? Y para que dieran el peso necesario para que se fuera en un container refrigerado hacia el puerto. Bueno, eso es tecnología, ¿verdad? No sé cuánta tecnología habrá, pero sin duda debe haber tecnología, porque en la chayotera de la casa de las abuelas, entre la chayotera que había en la casa de las abuelas y las siembras de chayote para exportación o para utilización industrial en Cachí, ¿verdad? Hay una enorme distancia, ¿verdad? Cuando uno ve una plantación de chayotes, si no está cerca, no se imagina que sean chayotes, porque siempre se imagina la chayotera que se iba por donde le daba la gana y tenía la forma que quería. Y ahora una siembra de chayotes es como muy regimentada, ¿verdad? Bueno, eso para decir que la innovación tiene campo no solamente en la industria, que la innovación tiene campo, desde luego, en la agricultura, por ejemplo, tiene campo en los servicios, tiene campo en una serie de actividades que vemos desarrollarse de una determinada forma. Yo pienso que eh, una institución como la Caja de Seguro Social en este momento debe tener muchos proyectos de investigación que apunten en la dirección de cómo aprovechar la inteligencia artificial en los servicios que presta la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Y el tema es tan amplio que uno podría decir, bueno, en estos tiempos de desencanto con la democracia o en estos tiempos de propaganda para que la gente se desencante de la democracia, ¿qué pitos tocan los partidos políticos? Y debería haber gente seria en los partidos políticos pensando cómo eh, innovarlos, ¿verdad? Sí. Bueno, eso para hablar del eh, espectro tan amplio, de las posibilidades tan amplias que tiene la innovación. Eso mirando hacia el futuro. Y mirando hacia el pasado, tú podrías decirnos eh, con años y fechas todo lo que el ser humano ha innovado, que se ha convertido como en una cadena de afirmación
del género humano que nos ha permitido pasar de cuando era precaria la presencia del ser humano en la Tierra, ahora que lo precario es la existencia de la Tierra en vista de la plaga de seres humanos. Correcto. Sí, ¿verdad? Es muy reciente en la historia del planeta y en la historia de la vida en la Tierra y en la historia de los homínidos y en la historia del Homo sapiens como nos reconocemos hoy. La explosión demográfica que hemos vivido en los últimos 10.000 años y sobre todo en los últimos 1000 y muy específicamente en los últimos 250 desde la revolución industrial, que mecanizó muchos trabajos, ¿verdad? Y al mecanizarlos hizo redundante la mano de obra, la mano de obra, Ujú. ¿verdad? El trabajos que se hacían con la mano ahora pasaron a ser hechos por máquinas de manera muchísimo más eficiente, potente, a menor costo entre signos de interrogación, porque hoy sabemos, desde hace 50 años sabemos que la revolución industrial tenía un costo asociado, que es la externalidad negativa de la contaminación que resulta del uso de combustibles en la operación de esas máquinas, incluidos los vehículos que hoy eh, utilizamos para movilizarnos día a día, que son de combustión interna, los que son de combustión interna. Me parece que estamos entrando en una era muy particular, muy especial, muy interesante, muy entretenida, muy desafiante. Y yo la denomino la era del talento. Y no es como que el talento sea nuevo, ¿verdad? El talento existe desde que el ser humano decidió eh, utilizar su tiempo ocioso para especializarse en algo desde contemplación de la naturaleza hasta eh, pintura con aceites acrílicos en la etapa del Renacimiento. Pero la era del talento en la que estamos entrando hoy es una exigencia, así lo veo, ah, una invitación, pero es una invitación que no podemos rechazar. Entonces es una exigencia a desarrollar y cultivar lo más posible nuestro humanismo a título individual y también colectivo, o sea, vincularnos a través de nuestra humanidad compartida para poder hacer un uso más racional, ético, productivo, eh, próspero de las poderosísimas herramientas digitales que llevamos hoy en día en el bolsillo. Eh, para quienes desconocen el concepto de la ley de Moore, es una hipótesis que elaboró un señor de apellido Moore, que era uno de los líderes de las primeras plantas de manufactura de procesadores para computadoras en los años 60, en lo que hoy se conoce como Silicon Valley en California, en Estados Unidos. Y él lo que decía era que más o menos cada 18 meses la evolución de los procesadores de cómputo duplicaban su capacidad y su precio se cortaba por la mitad. Entonces, cada 18 meses había este efecto de doble capacidad y mitad de precio, mitad de precio, mitad de precio. Bueno, han pasado 60 años, entonces ha habido muchísimas iteraciones de la ley de Moore, 40 iteraciones de la ley de Moore, y hoy vemos que en un dispositivo electrónico de bolsillo tenemos mayor capacidad de cómputo del que tenía la NASA cuando logró con éxito llevar una misión tripulada a la Luna. Pero si aplicamos la ley de Moore a la energía solar, desde el año 2005 se está cumpliendo también eso de que cada 18 meses Ujú. más o menos se duplica la eficiencia de la tecnología fotovoltaica
y los precios se cortan por la mitad. Entonces, lo que cuesta hoy generar electricidad de fuente solar con tecnología fotovoltaica es tan barato que ya es más barato que quemar carbón, que es lo que hacen los países que tienen grandes yacimientos de carbón subterráneo y lo queman porque es baratísimo, tiene muchísima disponibilidad, genera un residuo contaminante, pero hoy en día es más barata la electricidad fotovoltaica que la electricidad producida a carbón o por cualquier otra fuente. Ahora, si aplicamos la ley de Moore a la inteligencia artificial, la semana entrante se cumplen los primeros 18 meses desde que salió la inteligencia artificial. Entonces, podemos preguntarnos a dónde estamos en comparación con la línea de base que era diciembre del 2022 cuando no había inteligencia artificial. Se hablaba de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahí había algunos entusiastas que escribían sobre el tema y tal, pero no había inteligencia artificial como para decir, voy a hacer una búsqueda, voy a hacer una pauta, voy a elaborar un documento utilizando inteligencia artificial. Y en estos 18 meses la cantidad de aplicaciones, bueno, no tengo cómo medirla, pero debe andar en los millones. Y la cantidad de usuarios o de horas de uso de herramientas de inteligencia artificial debe ser descomunal, ¿verdad? Em, y esto para invitar a, a las personas a que consideren en los próximos 18 meses qué pasaría si esta capacidad de la inteligencia artificial se duplica y los costos que ya son, bueno, digamos que prácticamente cero, se siguieran cortando por la mitad. ¿Qué sería el equivalente a cortar el precio por la mitad de algo que vale cero? Que nos empiecen a pagar por usar la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si en 18 meses eh, estas herramientas de inteligencia artificial nos empiezan a pagar por usarlas a ellas en lugar de usar Facebook, Twitter, Google, lo que ya conocemos, ¿verdad? Sería el fin de esas plataformas como generadoras de información y sería el fin de del efecto influencer de una persona que tiene mucha influencia en los demás porque pues yo mejor le pregunto a la inteligencia artificial que me conoce muy bien, que conoce a toda la humanidad, que tiene toda la información que existe y a quien le puedo hacer preguntas y me puede dar respuestas que son diseñadas para la necesidad específica que tengo. Y entre más específica es mi consulta, más específica es la respuesta. Entonces, en esta era del talento, me parece que si vamos a hablar de innovación, eh, estamos hablando de que gestionar talento va a tener como consecuencia natural la innovación. Vamos a ser capaces de crear cosas nuevas todos los días, con o sin inteligencia artificial, si continuamos gestionando el talento para estar en la cúspide, en la cresta de la ola, a la vanguardia de lo que está sucediendo en materia digital. No tenemos que salir corriendo a registrarnos para hacer un bachillerato en ingeniería en MIT o en una universidad. Ni siquiera necesitamos capacitarnos formalmente para poder sacarle el mayor provecho a esas herramientas. Lo que sí creo que necesitamos es identificar de qué manera podemos cultivar nuestra creatividad, nuestra sensibilidad, nuestra empatía, nuestra biomimesis, ¿verdad? La capacidad que tenemos de imitar a la naturaleza y que todas estas destrezas que enriquecen nuestro humanismo se puedan poner en práctica a la hora de utilizar las herramientas digitales que tenemos a mano. Eh, y quiero decir tres cosas más que están vinculadas entre sí. La gestión del talento para la innovación, pensémoslo así como un gran título, gestión del talento para la innovación, es determinante según las circunstancias en las cuales se vaya a innovar. Es diferente, como hablabas al principio del ejemplo de los agricultores, es diferente si son agricultores en el desierto de Israel o en los humedales fríísimos de Holanda o en las montañas de San Rafael de Oriamuno en Cartago. Esas circunstancias determinan
el talento y determinan la innovación. Entonces debería de gestionarse ese talento para esa innovación en esas circunstancias. Lo otro es que la innovación requiere constreñimientos, que son como condiciones, límites, ¿verdad? Características que delimitan un marco de referencia dentro del cual queremos innovar. Siempre trato como de dibujar un hexágono aquí en la pantalla, porque cuando hago algún ejercicio que tiene que ver con innovación, por ejemplo, algo tan sencillo como escribir un artículo de prensa, y busco cuáles son los constreñimientos de innovación, por lo general me salen 6. Y ya, si me salieron 6, me doy por satisfecho y no busco más. A veces aparece uno que otro. Si tengo solo 5, trato de pensar en uno más. No sé por qué. Siento como que naturalmente se llega a 6 y dentro de esos 6 tratamos de innovar respetando cada uno de esos límites, ¿verdad? Lo que se llaman los constreñimientos de la innovación. ¿Por qué? Bueno, por el tercer asunto que tiene que ver con todo esto y es que la innovación no es innovación si busca reinventar la rueda. La rueda ya fue inventada, no tenemos que reinventarla. Entonces es muy importante que tengamos claras lo que decíamos en la introducción, cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las circunstancias, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, qué existe ya en el entorno que nos puede ayudar a resolver o a satisfacer nuestra necesidad sin necesidad de hacer un gran despliegue intelectual o financiero por inventarnos algo que tal vez ya exista. Así que, para resumir esta introducción, yo diría que en la era en la que estamos, eh, el, el quehacer de toda persona que está interesada en este asunto y que quiere mantenerse a la vanguardia y en la cresta de la ola, consiste en gestionar su propio talento para la innovación y ojalá el talento de otros también. Hay dos o tres cosas que dijiste a las cuales quisiera referirme. Eh, para empezar por tu fascinación con el hexágono, ¿verdad? Cuando uno hace eh, seis cosas, 6 variables y las pone allí, como dijiste, alrededor de un centro, está haciendo un hexágono. A mí el hexágono me fascina y digo, usando el término con corrección, me hace olvidarme de lo demás y quedarme contemplando el puñetero hexágono, porque un hexágono es una, un conjunto de 6 triángulos equiláteros. Y ya un triángulo equilátero es suficiente maravilla, ¿verdad? Tiene 3 lados iguales, ¿verdad? Y pones juntos los 6 triángulos equiláteros y te resulta un hexágono, ¿verdad? Y tiene, tiene otra serie de atractivos, ¿verdad? En un reloj que midiera todo el día, cada triángulo equivaldría a 4 horas, ¿verdad? Multiplicado por 6 son las 24 horas de una esfera de reloj. O sea que yo también participo de esa fascinación por el hexágono. Eh, dices muy bien que no hay que reinventar la rueda. Y ojalá que se te entienda muy bien. No hay que reinventar la rueda redonda, porque esa ya está inventada, nos ha acompañado por muchos años, ¿verdad? Es muy bonita la explicación de por dónde es posible que haya surgido la rueda redonda, ¿verdad? Los primitivos poniendo troncos para arrastrar sobre los troncos un determinado cuerpo muy pesado, y entonces eso sugirió la rueda redonda. Pero eh, ya viste que cuando se envían estos bichitos robóticos a la luna, ¿verdad? Eh,
las ruedas son especiales, ¿verdad? Bueno, la oruga de un tractor ya, la oruga de un tractor es una maravilla, es una máquina formada por ruedas, pero que el contacto con la superficie no es la rueda, sino que es la oruga, ¿verdad? Entonces, las ruedas hacen que se mueva la oruga, pero la oruga tiene una gran capacidad de adaptación, ¿verdad? Entonces, eh, tarea para los ingenieros, inventar más ruedas que se deformen, ¿verdad? Más ruedas que se puedan convertir una rueda de automóvil, que pudiera echar unos picos cuando el terreno está muy suave, estás metido en un terreno agrícola y te quedaste pegado con el automóvil, entonces que la rueda lance unos picos y se convierte, no sé, en algo parecido al bichito que explora la luna, ¿verdad? O una rueda que se pudiera adaptar mucho a la deformidad del terreno, te podría ayudar a caminar por un río seco, ¿verdad? Con un automóvil no da ni un metro por un río seco, pero si tienes una rueda ancha, que se deforme, que se adapte a la superficie por donde estás rodando, pues eso sí, sí te saca de ahí. Me imagino unas ruedas muy anchas, que sean así como puro neumático, ¿verdad? Que se adapten y se suban sobre las piedras. Eh, Estoy hablando de creatividad. Me parece que la creatividad es el primer paso rumbo a la innovación, ¿verdad? La creatividad produce cosas, pero no necesariamente son útiles y menos mercadeables, ¿verdad? Cuando tú haces un buen chiste, inventas un buen chiste o inventas un buen meme, has hecho un acto creativo pero posiblemente el chiste podría no ser útil y sin duda no hay mercado para los chistes ya. Yo creo que ya no hay mercado para los chistes, ¿verdad? Uno se los encuentra por ahí gratis, ¿ah? Pero es un acto creativo. El, el, el camino intermedio entre la creatividad y la innovación es buscarle utilidad a lo que has creado y eh, por donde vamos en este momento es buscarle valor económico a, a lo que creaste y eso ya se convirtió en una innovación. Y mencionabas algo bien interesante en el sentido de que la, la innovación se puede aplicar en diversas dimensiones del ser humano. Es que tenemos la tendencia a pensar en innovar para el mercado, pero eso es una restricción que nos autoimponemos, ¿verdad? Uno dice, diría el pequeño emprendedor, ¿en qué innovo que el mercado me lo reconozca en dinero, ¿verdad? Y eso me parece que es muy, muy importante. Pero hoy en día estamos hablando de emprendimientos sociales, por ejemplo. Un emprendimiento social no, no está esperando a que una innovación se transforme en mayores ventas, que se transformen en mejores resultados económicos, ¿no? Un emprendimiento social es algo que cree satisfacción, que cree confort, algo que mejore el bien común, de alguna manera. Yo suelo pensar que las grandes necesidades del mundo actual no se pueden satisfacer yendo al mercado, ¿verdad? Tú puedes ir a la librería a comprar un libro, puedes ir a la carnicería a comprar un filete, puedes ir a la tienda a comprar una camisa, pero ¿a dónde podríamos ir
a comprar humanismo? ¿A dónde podríamos ir a comprar sensibilidad? Y me parece que las dos cosas eh, están en, están en gran demanda. Y si no se siente la demanda es por falta de sensibilidad. Pero las dos cosas contribuirían a, al bien común de la humanidad. Imagínate que consiguiéramos, no sé, tal vez las dos cosas se junten, ¿verdad? Humanismo y sensibilidad. Yo veo, por ejemplo, veo la guerra de Ucrania como una guerra con los mismos impulsos de territorialidad de las guerras, aún de las guerras anteriores a la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, me parece que el territorial era Hitler y todos los demás que combatieron, todos los aliados y tal y cual, simplemente estaban por, por no permitir que esa territorialidad de Hitler estropeara irremediablemente la convivencia humana, ¿verdad? Bueno, veo territorialidad en el ataque a Ucrania, ¿verdad? Cuando ves un noticiero y ves lo que queda después de los ataques a Ucrania, queda lo que llaman tierra arrasada, ¿verdad? Y el empeño de Putin por continuar la guerra, sin otra razón de que esto tiene que anexarse a Rusia, pues yo siento que ahí lo que hay es la necesidad de algunos elementos de humanismo, que uno pensaba que ya eso estaba resuelto. Cuando uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando leemos el Acta Fundacional de Naciones Unidas, uno queda convencido y el mundo está convencido, estaba convencido en 1945 de que las guerras se habían acabado para siempre, ¿verdad? Bueno, y de pronto nos llevamos estas sorpresas que uno dice, hombre, ¿qué pasó? Porque el crecimiento desde el año 45 hasta esta parte, 79 años, el crecimiento en nuestra forma de dominar la naturaleza, como tú dices, ha sufrido una aplicación de la ley de Moore, se ha multiplicado por varias veces, ¿verdad? Eh, la utilización de técnicas industriales, la creación de equipos, etcétera, todo se ha multiplicado por varias veces. Pero, según parece, el humanismo se nos quedó ahí detenido. Eh, un día de estos leía las declaraciones de 8 expresidentes costarricenses que me llamó mucho la atención contarlos y que fueran 8. Y La Nación al día siguiente publicó las fotografías, 8 expresidentes. Qué bueno. Y que gocen de muy buena salud y de muy larga vida, ¿verdad? 8 expresidentes tuvieron que salir a hacer lo impensable. Y, yo creía que nosotros habíamos resuelto de una vez y para siempre, en el año 49 con la nueva constitución y con el nuevo sistema político, el nuevo ambiente político que se creó a partir de 1948, 49, creía que de una vez y para siempre habíamos resuelto el problema de si estábamos convencidos de que la democracia era la mejor forma de vida en sociedad. Pero parece que no. Cuando yo veo a 8 expresidentes
arrollándose las mangas y saliendo a decir cosas profundas, importantes, vehementes, sentidas en defensa de la democracia, me parece que estamos en una situación en que nuestro humanismo, de una cierta manera, ha quedado paralizado en su crecimiento. Bueno, ahí lo voy a dejar porque me gustaría mucho hablar también luego de una de las dimensiones del humanismo, que es la sensibilidad, ¿no? No sé si viste que esta semana la Unión Europea inició el proceso de adhesión de Ucrania a la alianza. Ajá, Muy, guau, muy audaces los europeos, sí, ¿verdad? sí. Pero a ese irrestricto apego a la ley y al Estado de Derecho y a la creencia de que la institucionalidad traduce y conduce a la paz, es realmente admirable, ¿verdad? Yo diría que por qué no pensar, si no hubiera ganado ya la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz, creo que ya lo ganó. Ahora sí que estoy confundido, porque yo siempre he creído que la Unión Europea es el máximo experimento de paz que ha hecho la humanidad. Bueno, si no ha ganado el Premio Nobel de la Paz, este es un buen año para que lo gane, porque a mí me parece que este proceso de adhesión es el inicio del fin de esa guerra, porque Rusia no se va a ir a guerra con Europa, ¿verdad? Pero bueno, igual para eso faltan un par de años. Respecto a la carta de los 8 expresidentes, a mí siempre me ha parecido, siempre, estos últimos 30 años que tengo de tener conciencia constitucional sobre nuestro país, que la institucionalidad y el Estado de Derecho costarricenses son bastante robustos, y lo siguen siendo, pero también está quedando demostrado que aún esa robustez no estaba preparada para, para una persona inescrupulosa y malintencionada. No estoy refiriéndome específicamente a ninguna en particular, pero si se juntan varias personas inescrupulosas y malintencionadas, que además obran por medio de la impericia y de la indecencia, eh, yo creo que no hay ningún andamiaje de Ujú, valores y ujú, normas que lo sí. sostenga. Pero no me quiero desviar del tema porque lo que dijiste en tu intervención pasada fue sumamente rico y estimulante y quería devolverme. Por ejemplo, ¿recuerdas aquel concepto de Peter Diamandis de cuando pensamos en innovación, buscar cómo satisfacer una necesidad a 1.000 millones de personas? Y creo que cuando pensamos de ese tamaño, es más probable que identifiquemos cosas que, bueno, tienen potencial de negocio, por supuesto. No se trata de innovar desde la caridad ni desde la filantropía. Se trata de crear un valor y que ese valor creado, si es realmente tangible, pues sea monetizable para la persona que lo inventó o para quien lo va a gestionar y desarrollar y demás. Pero sí creo que es importante, en vez de tratar de ver cómo alimento a mi familia, ver cómo resuelvo un problema o satisfago una necesidad que tengan 1.000 millones de personas en el mundo. Lo otro es que lo hablamos muy brevemente la semana pasada y lo retomo hoy. Es importantísimo eso que decíamos en la introducción sobre la identificación de necesidades. Si tienes una necesidad de movilidad, entonces hay que buscarle satisfacción a esa necesidad. Pero no es lo mismo la movilidad de bienes que la movilidad de vehículos, que la movilidad de personas, que la movilidad de datos, que la movilidad de ideas, que la movilidad de servicios. Entonces, creo que es importantísimo saber a cuál movilidad nos estamos refiriendo, ¿verdad? Costa Rica necesita un tren. Pensemos, ¿para qué, verdad? Si es para mover ideas, no, me parece que las ideas se marchitan si las montamos en tren todos los días 2 horas, ¿verdad? Si lo que queremos es ser un país innovador que exporte servicios digitales, de que la gente se quede en el lugar donde florece más su creatividad.
¿verdad? Porque no se monte ni en un bus, ni en un tren, ni en un carro eléctrico, ni en una bicicleta eléctrica, si eso no le va a enriquecer su capacidad creativa. Lo otro es que em, hablabas de creatividad y la creatividad es, bueno, según la definición de texto que a mí más me simpatiza, una de las características fundamentales de la paz, ¿verdad? La creatividad, la empatía y la armonía. Si pensamos en ellas como condiciones, entonces vamos a buscar de manera creativa cómo ser empáticos y cómo alcanzar la armonía. Y eso creo que nos satisface a todos como un buen ejercicio de paz. Em, y cuando hablas de creatividad me vienen a la mente tres tres modelos o tres prácticas. Una es lo que se denomina pensar fuera del cajón, ¿verdad? O fuera de la caja, que es tratar de ir más allá de lo que está establecido. La otra es agrandar el pastel. ¿Cómo hago yo para convertirme en aliado estratégico de tu éxito para que cuando seas Ujú. exitoso y tu pastel sea más grande, pues mi retribución sea mayor también? Entonces, si yo puedo hacer que tu pastel sea más grande, estoy ayudando a que mi porción sea más grande. Y el tercer modelo es el de resolver el problema del otro. Muchas veces los problemas que tenemos o los conflictos, las incompatibilidades en las que nos enganchamos con otras personas, eh, se resuelven más fácilmente si intercambiamos con transparencia cuál es la incompatibilidad de cada uno y ver si el otro puede resolvérnosla. Y yo sé que suena como muy idealista, ¿verdad? Pero la vida no es un juego de póker. Uno sí puede enseñar las cartas y uno sí puede optimizar el resultado para que a ti te vaya lo mejor posible y a mí también. Sí se puede. Y agrandamos el pastel y pensamos fuera de la caja. Y entonces estamos ejerciendo la creatividad. En esa dirección, tarde o temprano, vamos a ir a dar a algo que identifiquemos juntos como paz. Y lo otro que quiero mencionar eh, es que hay unas necesidades etéreas, intangibles, como bien decías en tu intervención, que no, mm, que cuesta mucho identificarlas y cuesta mucho mm, pensar en cómo satisfacerlas también. Entonces me vienen tres a la mente: la necesidad de presencia, y cuando hablo de presencia, pues creo que invito a todas las personas que tienen algún trastorno, padecimiento, incomodidad de su salud mental, a que vean en la presencia una, una solución, ¿verdad? Una satisfacción, una medicina. Si nosotros trabajamos por estar presentes, pues a veces simplemente es cuestión de apagar los ruidos y las luces y los estímulos y los rótulos que vemos a nuestro alrededor o que percibimos a nuestro alrededor para poder estar más concentrados en nuestra respiración, en nuestro momento actual, ¿verdad? En este instante. Y esa es una necesidad cada vez más urgente. Y yo no digo que sea cada vez más urgente porque está siendo más importante la presencia, sino porque cada vez tenemos más distracciones y además las llevamos en el bolsillo, ¿verdad? Y esas distracciones nos intoxican y además es una intoxicación autoinfligida. Yo me intoxico cuando consumo información tóxica. Y me intoxico cuando me involucro en eh, operaciones o actividades o uso de mi tiempo que me distancia, me aleja de mi presente. Otra necesidad es la de bienestar. Y bienestar, bueno, ya hablé de una forma de bienestar que creo que tiene que ver con la salud mental, pero hay muchas otras formas de bienestar. Y no solo por esas tecnologías, sino por el ritmo que lleva el mundo y por todo lo que está pasando. Eh,
Creo que tenemos que revisar cada uno en su interior, confrontado consigo mismo ante el espejo, qué es lo que me hace más saludable y qué es lo que me debilita o me enferma o me intoxica. Em, esta ciudad, San José, era una ciudad arborizada hace 30 años. Hoy en día es una mancha de concreto, bastante fea, ¿verdad? Como congregación urbana, la calidad de vida de San José es muy inferior a la calidad de vida que se vive en sus alrededores o en zonas rurales de Costa Rica. Y eso es una desgracia, que en en uno de los valles más hermosos del planeta, con uno de los suelos más fértiles del mundo, rodeados de volcanes y montañas, tengamos una calidad de vida eh, inferior a lo que podríamos tener si hubiéramos gestionado diferente el capital natural que todavía existe acá, ¿verdad? Y no lo digo como algo que ya no se puede devolver o retomar, pero se requiere de una intencionalidad que no he visto en ningún líder, ¿verdad? Recuperar la calidad de vida de la ciudad, integrándonos de una manera más directa con otras formas de vida. Árboles, tampoco me voy a poner a jugar de romántico o filosófico, más árboles, ¿verdad? Eso es todo lo que hace falta. Con esos árboles van a venir los pajaritos y las ardillas y demás. Y el tercero es la necesidad de propósito. Yo veo a muchísima gente que va acelerada a toda velocidad, eh, sin rumbo determinado, sin una meta fija, sin un valor que le está aportando a la humanidad, sin cuidar de su salud, ¿verdad? Me parece que a veces algunas de ellas van como directo hacia un muro, ¿verdad? Y eso es evitable. Y, y bueno, es evitable si lo hacemos a tiempo, porque también se acaba el tiempo, ¿verdad? Y eso. Bueno, creo que con esto termino porque veo que otra vez, como nos ha pasado últimamente, se Sí. me esfuma el tiempo. Ok, bueno, yo voy a dejar para otro día el comentario sobre el desarrollo de la sensibilidad y solo quisiera, eh, como subrayando las últimas cosas que has dicho sobre las tres necesidades de presencia, de bienestar y de propósito, que para resolver algunas de esas necesidades eh, hay una regla muy sencilla, ¿verdad? Un día estaba tratando de pensar en cómo piensa un economista, porque yo no creo que los economistas se pasen pensando todo el día en el tipo de cambio o se pasen pensando en la inversión extranjera directa y tal y cual. No, yo creo que a mí lo poco que me quedó de unos tiempos en que estudié economía, son como unas cuantas reglas de pensamiento. Y una de las reglas de pensamiento que me parece que aplica bastante a lo que estabas diciendo al final es la regla del costo-beneficio. Sí, si para obtener esto tengo que incurrir en este costo, ¿me vale o no me vale la pena? ¿Verdad? Sí, y eso podría tener relación con el propósito bastante, ¿verdad? Porque fíjate que cuando estoy preguntándome, ¿vale la pena obtener esto? Ahí de lo que estoy hablando es de propósito, ¿verdad? ¿Para qué quiero obtener esa cosa? Eh, entonces, lo de costo-beneficio me parece que es una regla que deberíamos aplicar con frecuencia bueno, este rato lo puedo dedicar a descansar. ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio? ¿Verdad? El costo es lo que dejo de hacer. El beneficio es lo que voy a poder hacer después, por ejemplo. Entonces, esa regla de costo-beneficio creo que sería una gran innovación introducirla
en la caja de herramientas de eh, los ciudadanos comunes, no solamente de los economistas o de los empresarios o de los ingenieros, ¿verdad? Entonces, si lográramos pensar en un conjunto de reglas como esas, ya el hecho de decir, aquí tengo esta caja, voy a irle metiendo esas herramientas, ya es una innovación. Y luego posiblemente cada herramienta, como la del costo-beneficio, sea una innovación que contribuya al bienestar de las personas y posiblemente va a contribuir también al desarrollo de su humanismo, al sazonamiento de su humanismo, ¿verdad? De manera que cuando estamos hablando de innovación, no estamos hablando de inventar la rueda, ni del agua tibia, ¿verdad? Sino que estamos hablando de cosas que mejoren nuestro bienestar, nuestro humanismo, nuestra institucionalidad. Y creo que esto como que amarra las cosas que hemos estado diciendo en este rato. Muy bien. Eso es. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.